Ok, listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de ácidos nucleicos y varios de ustedes pues ya han visto en sus clases de biología o de biología molecular a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos que se unen por enlaces fosfodiéster, que los vamos a ver más adelante cómo es que son estos enlaces. Y pues tenemos que ver qué son los nucleótidos. Un nucleótido va a estar conformado eh, por tres cosas que van a ser su grupo fosfato, su azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, eh, y su base nitrogenada. Estos van a tener varias funciones los ácidos nucleicos, porque van a tener eh, los nucleótidos van a poder ser una moneda energética como el ATP, van a poder ser una respuesta a estímulos extracelulares como segundos mensajeros, van a poder ser eh, que de cofactores como componentes de estructurales de cofactores de enzimas e intermediarios metabólicos. También van a participar en que van a poder construir al ácido desoxirribonucleico, que sería el ADN, o el ARN, que sería el ácido ribonucleico, que son súper importantes para transmitir la información de la célula. Van a ser repositorios de información genética y pues son importantes justo para el almacenamiento y transmisión de información genética. Entonces, ya sabemos que hay diferencias tanto en el DNA como en el RNA. El DNA mayormente bueno, su función es almacenamiento y transmisión de información genética, mientras que el RNA va a tener distintas funciones. En la expresión génica va en el RNA ribosomal va a poder ser componentes estructurales y catalíticos de los ribosomas. El mRNA es un intermediario que lleva la información del DNA a los ribosomas para que se traduzca una proteína. Y también está el tRNA, que serían los adaptadores que transforman los aminoácidos los eh, a los ribosomas y entonces van a participar en que se formen estos péptidos y se formen proteínas, ¿no? Entonces también hay otros RNAs que van a tener también funciones reguladoras, también van a haber unos que hagan silenciamiento y hay otras funciones, ¿no? Pero esas serían las principales. Y pues bueno, sabemos que el DNA pues va a almacenar la información genética de los organismos, se replica para transmitirlas a las células hijas y a las de descendencia y se organiza en cromosomas dentro del núcleo, en las células eucarióticas y en regiones nucleoides en los procariotes, ¿no? Entonces los ácidos nucleicos van a ser esenciales para la vida, para almacenar información, transmiten y expresan la información genética. Entonces, vamos a empezar a ver esto, que los ácidos nucleicos van a tener, van a estar formados por nucleótidos y los nucleótidos van a tener tres componentes, que va a ser una base nitrogenada, eh, una pentosa y uno o más fosfatos, que igual también lo vamos a ver de qué le sirve tener tantos fosfatos unidos, ¿no? A la pentosa. Y si la molécula solo contiene la base, que sería que la base puede ser purina o pirimidina y está unida a la pentosa y no tiene el fosfato, va a recibir el nombre de nucleócido. Pero si sí tiene el otro componente que sí está unido, el fosfato, o sea, si tiene los tres componentes, va a ser un nucleótido. Si solo tiene dos, que sería eh, el azúcar y la base sería solo un nucleócido. Y entonces estas bases van a poder ser las pirimidinas y las purinas. Las purinas están conformadas por dos eh,
anillos cíclicos y las pirimidinas están formadas por un anillo cíclico. Yo como tip para que se aprendan cuáles son, cuáles son dos anillos y cuáles son un anillo, para mí el nombre más largo que es pirimidina es lo contrario, en vez de que sea, digamos, como es un nombre largo, yo pensaría que debería tener dos anillos, pero no, es solo un, perdón, es un solo anillo el que tiene. Y en las purinas es un nombre corto y tiene dos anillos, ¿no? Bueno, esa es la forma en que yo me los aprendí. Las purinas pueden ser que es un nombre corto, son dos anillos y son adenina y guanina. Mientras que las pirimidinas pueden ser citosinas, o sea, citosina, timina y eh, uracilo. Y bueno, cada una va a estar dependiendo, algunas van a estar en el DNA y otras en el RNA. Aquí vamos a ver que estas bases van a estar unidas por N-beta enlaces glucosídicos que van a estar en los anillos N1 para las pirimidinas y N9 para las purinas. Aquí se me olvidó mencionarles cómo es que se enumeran cada carbono que están en este anillo cíclico. Para las pirimidinas, primero se van a enumerar las bases. Entonces, para las pirimidinas va a empezar desde este hidrógeno. Ahí es que si muevo mi cursor, luego sale esta parte de aquí. Entonces aquí se va a nombrar desde aquí del uno y después va a ir 2 3 4 5 y 6. Y para las purinas se van a nombrar desde, se va a empezar el conteo desde este nitrógeno que está aquí hasta la esquina y va a empezar uno 2 3 4 5 6 y luego 7 8 y 9. Estos van a tener los números normales y también se van a enumerar los números que se encuentran en el azúcar, en el anillo del azúcar, y estos no van a tener el nombre, bueno, sí van a tener un número uno 2 3 4 y 5 pero le vamos a agregar esta comilla que va a significar prima para que sepamos que si estamos hablando de un 5 prima, estamos hablando de eh, algo que está conformando el azúcar, en vez de la base cuando hablamos de un número que no tiene bueno, esta comillita que decimos 5 prima, ¿no? Entonces, esa va a ser la enumeración y dependiendo de cómo esté unida esta base, si es purina o pirimidina, va a ser en dónde se une. Por ejemplo, para las pirimidinas se une en el N1 y para las purinas en el N9 al C1 de la pentosa, ¿no? Del azúcar. Entonces, el fosfato está esterificado en el carbono 5 y hay cinco tipos de bases nitrogenadas, que son estas que ya mencionamos, y hay dos tipos de pentosas, ¿no? La deoxi y la que pertenece al RNA. Entonces aquí podemos ver que tenemos la división de las purinas y las de las pirimidinas, ¿no? Entonces aquí las purinas está la adenina y puede estar en su forma de nucleótido o de nucleósido cuando no tiene el fosfato. eh, y esta pues puede estar tanto en el DNA y en el RNA. La guanina, igual aquí vemos su forma de nucleósido y de nucleótido y puede estar en el RNA y DNA. Y las pirimidinas, que es la citosina, la timina y el uracilo, la citosina solo va a estar, bueno, va a estar en el RNA y en el DNA. La timina va a estar en el DNA nada más y el uracilo va a estar en el RNA. Bueno, esta es la diferencia que siempre nos han dicho en el DNA y en el RNA que una tiene timina y la otra, el DNA tiene timina y el mRNA tiene uracilo, pero a veces por mutaciones, por ciertas exposiciones a ciertos estímulos, el DNA puede tener uracilo. Entonces, mm, la presencia o ausencia de timina o uracilo no define si es DNA o RNA,
sino lo que lo define es si hay una pentosa, si es desoxirribosa o la ribosa, ¿no? Entonces, eso es lo que define si es DNA o RNA. Y claro, además de si estamos hablando solo de sus nucleótidos, no definiendo que hay dos cadenas y demás, no, solo hablando de sus nucleótidos, lo que lo va a definir no va a ser si es que tiene timina o uracilo, sino la pentosa que tiene. Si es desoxirribosa, pues es para el DNA y si es ribosa es para el RNA. Y bueno, aquí podemos ver la estructura de los nucleótidos y podemos ver la base, su azúcar y su fosfato. Entonces aquí podemos ver los deoxirribonucleótidos y los ribonucleótidos, o sea, los que pertenecen a el DNA o al RNA. Entonces, si se acuerdan, la única diferencia de la deoxirribosa es que aquí cuando está en el RNA, la ribosa tiene un hidroxilo y cuando es de oxi es porque lo perdió y entonces aquí en su pentosa no tiene este grupo hidroxilo. Entonces esa es la única diferencia estructural de estos nucleótidos. Hay algunos otros, estos son los más comunes que vamos a encontrar, pero hay otros nucleótidos menos comunes que aparecen en animales, plantas y bacterias, como este que es la 5-metilcitidina que se encuentra en el ADN de animales y plantas superiores, la N6-metiladenosina, que se encuentra en el ADN bacteriano, y la 5-hidroximetilcitidina, que está en el ADN de animales y bacterias infectadas con ciertos bacteriófagos. Y también algunas bases que se encuentran en los eh, tRNA, RNA, que están la inosina, que contiene la base hipoxantina, y que cabe destacar que la pseudouridina, al igual que la uridina, contienen uracilo y se diferencian en el punto de unión a la ribosa. En la uridina, el uracilo se une a través del N1 y el punto de unión habitual en las pirimidinas para las pirimidinas, mientras que la pseudopidina, el uracilo se une a través de el C5. Bueno, esto ya igual ya se los expliqué, cuál es la diferencia de la ribosa y la desoxirribosa, la presencia o ausencia de este hidroxilo y cómo se enumeran los carbonos que se encuentran en esta pentosa. O sea, estos van a tener igual la misma numeración que vimos con los carbohidratos, pero les vamos a agregar una prima para que cuando nos refiramos a un carbono que se encuentre en la pentosa, tengamos que decir carbono 1', 2', 3', 4', 5', que esto va a ser importante cuando se generen los enlaces fosfodiéster, que los vamos a ver más adelante, porque estos se llaman prima porque ya los números así, sin ninguna prima ni nada, lo están siendo enumerados en las bases, tanto en la pirimidina como en la purina, ¿no? Ah, y esta diferencia que no tenga, eh, que el DNA sea deoxirribosa o que el ARN mensajero tenga una ribosa, o sea, la ausencia o presencia de este hidroxilo va a implicar propiedades químicas importantes, como que para el RNA, que es el que tiene este grupo hidroxilo, va a ser muy susceptible a hidrólisis alcalina. Por eso no sé si ustedes, pero en algún momento cuando ustedes trabajen con RNA, es mucho más difícil trabajar con RNA porque se sabe que se degrada casi casi con que solo lo veas, porque justo este grupo hidroxilo hace que sea muy susceptible a todo.
¿no? Entonces, a diferencia del DNA, que como son dos cadenas complementarias, le da una mayor estabilidad en vez del RNA. Entonces, cuando estén trabajando con RNA, trabajen con mucho cuidado porque es muy común que se degrade, a diferencia del DNA. Em, Vamos a ver cómo es que los nucleótidos se unen por enlaces fosfodiéster. Entonces, nosotros aquí podemos ver el esqueleto de pentosas y fosfatos alternados y el sentido de la cadena va a ser de 5' a 3'. Bueno, eso ya lo dijimos. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos a nuestro nucleótido, porque aquí tenemos a nuestra base, que tenemos adenina, aquí tenemos a nuestra pentosa, eh, bueno, de deoxirribosa, y es la del DNA. Y aquí tenemos a la ribosa, que aquí tiene su grupo hidroxilo, que es la del RNA, ¿no? Entonces, y aquí vemos que está unido su grupo fosfato. Esto sería un nucleótido. Y aquí tenemos otro nucleótido, que está unido por este fosfato, que está unido al carbono 3', ¿no? Y este fosfato está unido al carbono 5', ¿no? Y entonces la unión va a ser de 5' a 3'. Em, Aquí podemos ver cómo se forma este enlace. Se llama fosfodiéster porque aquí estamos viendo un enlace éster donde está atacando un ácido a un grupo alcohol. Pero aquí sería diéster porque se están haciendo dos de estos ataques. Uno de estos ya ocurrió cuando se unió este fosfato a la pentosa. Entonces, este no es el que se está mostrando, es el segundo eh, ataque, digamos, para que se forme este enlace fosfodiéster. El segundo que estamos viendo es cuando ya se está formando esta unión de este nucleótido, porque ya es un nucleótido. Primero era un nucleócido, ¿no? Que no tenía el fosfato. Cuando se une el fosfato ya se vuelve un nucleótido y este nucleótido ya se puede unir a otros nucleótidos. Estos otros nucleótidos se van a unir de esta forma. Este fosfato, eh, este grupo hidroxilo de este fosfato va a atacar, este oxígeno va a atacar a este carbono de aquí y entonces se va a liberar agua. Y entonces, una vez que se libere agua, se va a hacer la unión de este oxígeno a este carbono que está aquí, de la pentosa. Entonces, va a ser una unión 5', 3'. Y así es como se forma el enlace fosfodiéster. Y bueno, es fosfodiéster porque es por un fosfato, es un enlace éster, un ácido atracando a un alcohol, y es diéster porque son dos. Bueno, se hizo primero este cuando se unió el fosfato, se unió al nucleócido y se formó el nucleótido, y el segundo eh, ataque fosfodiéster sería el que está haciendo cuando se une al otro nucleótido. Entonces ya tendríamos aquí nuestro enlace fosfodiéster. Les digo, aquí se genera agua y esto también puede ser reversible. Se puede separar cuando llegan grupos hidroxilo, y estos grupos hidroxilo pues van a atacar aquí eh, a este hidrógeno, y entonces se va a generar este enlace donde se va a separar el nucleótido. Y también una forma de escribir fácilmente eh, la estructura de estos enlaces que se están formando es poner primero un círculo, el fosfato, una P, luego ponemos aquí, bueno, hacemos esto para eh, poner el enlace fosfodiéster que se está formando con la pentosa, y luego aquí arriba ponemos la base. Y
el sentido va a ser de siempre de 5' a 3'. Y eso nos hace decir cuál es el sentido de la vida. Pues el sentido de la vida es de 5' a 3'. Y las propiedades de las bases van a afectar las propiedades 3D de los ácidos nucleicos. Como estas bases eh, son cíclicas, son anillos aromáticos, si se acuerdan de su clase de química o si están llevando química orgánica, saben que en estos anillos aromáticos, pues estos, si hay dobles enlaces, va a haber una resonancia donde va a poder cambiar el... generarse estos dobles enlaces, van a poder moverse dentro del anillo. Entonces van a cambiar por ejemplo, aquí tenemos la lactama, o sea, el alactama y cómo se están moviendo sus enlaces covalentes dentro de el anillo. Y se va con, aquí era lactima, por ejemplo, si aquí hay dos enlaces covalentes dentro del anillo por el movimiento de estos enlaces, se va a convertir en lactima. Y aquí, por ejemplo, si ya hay tres, se va a convertir en doble lactima. Y estas, las purinas y las pirimidinas, son compuestos aromáticos que son casi planos e hidrofóbicos y la aromaticidad genera esta deslocalización electrónica y contribuye a su absorción de luz ultravioleta cerca de los 260 nanómetros. Y estas propiedades de que tienen esa absorbancia a 260 nanómetros va a ser usada para poder medir la pureza si en esa muestra tenemos DNA o RNA. Entonces, continuamos. Porque justo vamos a ver que la absorbancia de la adenina, de la guanina, del uracilo, de la timina y de la citosina va a estar justo más o menos en una longitud de onda de 260 nanómetros. Ay, ya estuvo bueno. Y bueno, estas bases eh, se van a poder apilar entre sí mediante interacciones hidrofóbicas, también interacciones de Van der Waals y de dipolo-dipolo, y también van a formar puentes de hidrógeno entre ellas. La adenina va a generar dos puentes de hidrógeno con la timina y la citosina o el uracilo van a, perdón, la adenina, la adenina va a generar estos enlaces con la timina, dos enlaces de hidrógeno con la timina o con el uracilo, mientras que la guanina y la citosina van a generar tres enlaces. Por lo tanto, vamos a poder dibujar de esta forma cuando estemos dibujando un DNA, que la adenina con la timina están generando dos enlaces. Si fuera para RNA, bueno, la RNA solo tiene una cadena que ahorita vamos a ver que también puede tener otras conformaciones. Y la guanina se va a unir con tres enlaces a la citosina, ¿no? Y bueno, aquí el apareamiento de Watson y Crick explica la complementariedad necesaria para duplicar la información genética. Pero para eso, bueno, tenemos que hablar cómo se fue el descubrimiento del ADN como material genético. Nosotros ya sabemos que en la historia, pues quedó que Watson y Crick definió la estructura que tenía el DNA, pero bueno, ya se menciona el robo de la imagen que consiguió Rosalind Franklin, que es una imagen de rayos X donde se veía el patrón de difracción del DNA y lo cual eh, ella decía que era una cadena doble complementaria. Pero bueno, eso ya es de historia de cómo le robaron su figura y que no le dieron créditos. Ustedes siempre busquen créditos, aunque si ustedes dan una figura para un artículo, los tienen que meter en ese artículo, quiero decirles. Entonces, si su tesis genera una figura
de licenciatura que va a ir en un artículo o su servicio social, cualquier cosa, genere una figura que va a ir en un artículo, ustedes tienen que ir en ese artículo porque ustedes hicieron, son coautores de ese artículo. Bueno, ya, eso queda como de la historia. Y bueno, lo que se sabe es que el ADN, como vimos, las otras moléculas también puede tener una estructura primaria. Esta estructura primaria va a ser la secuencia de nucleótidos, la estructura secundaria va a ser la estructura regular de los nucleótidos y la estructura terciaria sería el plegamiento complejo de cromosomas grandes en la cromatina, ¿no? Y entonces, para hablar del descubrimiento del DNA como material genético, tenemos que hablar de que en 1879 eh, este señor Friedrich Michel aisló una sustancia rica en fósforo presente en los núcleos celulares, a la que llamó nucleína, que hoy la conocemos como DNA. Y en 1944, Avery, MacLeod y McCarthy demostraron que el DNA de una cepa virulenta de Streptococcus pneumoniae podía transformar una cepa no virulenta, proporcionando evidencia de que el ADN contiene la información genética. Aquí me voy a pasar al experimento para explicárselo. Bueno, lo que ellos hicieron es que ellos tenían una bacteria que sabían que era virulenta y que si se la inyectaban al ratoncito se moría. Y tenían también una bacteria de la misma familia y demás, pero eh, que no era virulenta. Y si se la ponían se la inyectaban al ratoncito, el ratoncito seguía vivo. Entonces, lo que ellos hicieron fue que a las bacterias virulentas las calentaron y las juntaron con las que no eran virulentas, se las inyectaron al ratón y seguía vivo. Pero, ¿qué pasaba cuando mezclaban las bacterias virulentas bueno, aquí no las habían mezclado, pero aquí ya las mezclaron a las que habían sido calentadas y al mezclarlas con las que no eran virulentas, eh, estas adquirían una forma de virulencia y ya mataban al ratón. Entonces, ya una vez que le sacaban sangre al ratoncito, veían que había ya eh, bueno, el ratoncito muerto tenía bacterias que eran virulentas, encapsuladas y que estaban vivas, ¿no? Entonces había algo que se transmitía, ¿no? Y entonces eh, que una cepa virulenta de alguna forma podía transmitir esa virulencia a una cepa que no era virulenta, ¿no? Entonces ya había como algo ahí que tenía esa información, ¿no? Y luego con Hershey y Chase confirmaron esta hipótesis utilizando bacteriófagos marcados radiactivamente. Sus experimentos demostraron que el ADN y no las proteínas es el material que ingresa a la bacteria y dirige la infección viral. Bueno, en este caso ellos trabajaron con bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias y lo que hicieron fue pues poner algo radiactivo que marcara las proteínas y aparte tenían a otros bacteriófagos, los marcaron con algo radiactivo que solo marcaba el DNA. Entonces, cuando ellos ponían eh, solo la parte bueno, solo al bacteriófago que fue marcado sus proteínas, veían que esta ya no emitía fluorescencia, la fluorescencia ya no era detectada porque el DNA no había sido marcado en estos bacteriófagos, pero en los bacteriófagos donde sí fueron marcados el DNA, se infectaban la bacteria y cuando ellos ya medían la fluorescencia, podían ver fluorescencia en esta bacteria. Ah, perdón. Cuando veían la radioactividad.
Y también estuvieron los aportes de Chargaff, que los aportes de Chargaff decía que la cantidad de adenina es aproximadamente igual a la de timina, la cantidad de guanina es aproximadamente igual a la de citosinas y la composición de bases varía entre especies, pero se mantiene constante dentro de una misma especie. Y estas observaciones, conocidas como las reglas de Chargaff, fueron fundamentales para que Watson y Crick propusieran el modelo de la doble hélice del DNA en 1953. Que les digo que se basaron también en la imagen de Rosalind Franklin. Y bueno, este es el modelo de doble hélice de Watson y Crick, que yo igual creo que ya lo han visto varias veces, en una doble hélice, es antiparalela, tiene un surco mayor y tiene un surco menor. El, el modelo original decía que había 10 bases y, 34, y de distancia eran 34 Armstrong por vuelta. Los cálculos más recientes dicen que son 10,5 bases y 36 Armstrong por vuelta, ¿no? Entonces, ahí van no fueron tan exactos, pero sí se acercaron muchísimo, ¿no? Y bueno, son cadenas complementarias unidas por estos puentes de hidrógeno que se forman por las bases complementarias. Y este modelo permite plantear un modelo para la replicación del ADN porque hay una eh, complementariedad de estas cadenas. Entonces, permite que cada hebra funcione como molde. Entonces, si dividimos al dividirse estas hebras, pueden funcionar como molde para que se sintetice una hebra nueva hija que sea complementaria a la que se está basando, a las hebras parentales. Y esta lógica explica la herencia molecular y la conservación de información genética. El DNA es flexible y puede adoptar formas tridimensionales distintas. Va a poder, la que nosotros estamos describiendo y es la más común, es la forma B, que es la más común bajo condiciones fisiológicas. La forma A es una hélice dextrógira, o sea que gira hacia la derecha, es más ancha, es esta de aquí, es más ancha y está favorecida en condiciones de menor hidratación y común en dúplex de RNA-DNA o RNA-RNA. Y la otra es la forma Z, que esa gira al lado contrario, que es levógira con esqueleto en zigzag y puede aparecer en secuencias específicas bajo ciertas condiciones, ¿no? Y estas formas no van a contradecir el modelo de Watson y Crick. Conservan la importancia de la complementariedad y el esqueleto de azúcar y fosfato, y la variación estructural es relevante para el reconocimiento de proteínas, regulación, empaquetamiento y, y no sé qué dice por ahí. Y bueno, también dentro de de todas estas cadenas, dentro de la secuencia del DNA, vamos a poder encontrar secuencias palíndromas. Las secuencias palíndromas son iguales cuando se leen en sentido opuesto en cadenas complementarias. Entonces aquí podemos ver, yo creo que ustedes ya se van a acordar de más oraciones palíndromas como Anita lava latina, si lo lees al principio o si lo escribes o si lo lees al revés, es lo mismo, Anita lava latina. Y esa es una secuencia palíndroma que cuando se lee en sentidos opuestos se lee lo mismo. Y entonces aquí pues podemos ver un palíndrome. Y esto van a poder formar estructuras de horquilla o cruciformes, especialmente en DNA superenrollado o RNA monocatenario. Y estas estructuras son importantes en la regulación en sitios de restricción y combinación. O sea que estas secuencias que son palíndromas
También vamos a poder encontrar estas que son espejo, repeticiones espejo, que se encuentran en la misma cadena. En este caso, por ejemplo, en las palíndromas se encuentra en una cadena y la otra secuencia se encuentra en la otra cadena. Y entonces aquí vamos a poder ver estructuras también que van a poder ser complementarias y se van a poder unir. ¿Por qué? Porque en la misma cadena podemos ver que aquí hay una timina que se va a poder unir con una adenina, otra timina que se va a poder unir con una adenina, una guanina con una citosina. Entonces, estas se van a unir y van a formar este bucle que se le llama harping. Y este harping también se puede dar en una cadena o en la otra cadena. Y cuando se den en las dos cadenas, va a formar esta estructura que es como un cruciforme, o sea, como una cruz, y estas van a ser importantes en la regulación y sitios de restricción y recombinación. El ARN mensajero suele ser monocatenario y, ay, déjenme y bajo esto, pero eso no significa que sea lineal o sin estructura. Las regiones complementarias dentro de la misma molécula van a poder formar igual tallos, horquillas, bucles internos, abultamiento y regiones helicoidales. ¿Por qué? Porque las mismas nucleótidos son complementarios, ¿no? O sea, por aquí va a haber una adenina, aquí otra timina, una guanina, una citosina y entonces van a poder formar estos bucles. Y la presencia del 2' hidroxilo permite interacciones adicionales y mayor diversidad del plegamiento. Eh, Vamos a tener RNA eh, monosincrónico cuando hay solo un gen y polisincrónico cuando hay varios genes. Esto ocurre más en las bacterias cuando es polisincrónico. Y bueno, estas son las estructuras secundarias que va a poder formar, o loops que va a poder formar el RNA. Aquí podemos ver igual la formación de estos harping complementarios. Aquí se formó un loop porque estos no se complementaron, pero estos de aquí sí. Aquí hay un bucle porque igual esta no encontró con quién complementarse. Y entonces esto va a formar que el RNA tenga otras estructuras secundarias tipo de este tipo que también pueden parecer tipo trébol y una estructura tercera más compacta. Y estos otros RNAs van a poder regular la expresión génica, procesamiento y estabilidad y transporte y silenciamiento. Y aquí podemos ver la estructura de- del tRNA. Igual es una estructura que igual se forma por la unión de sus bases complementarias. Y vamos a ver también la química de los ácidos nucleicos. El ADN es estable, pero sufre cambios lentos que pueden ser importantes para la célula. O sea, van a poder tener mutaciones. El ADN y el RNA se van a desnaturalizar por cambios como el pH y la temperatura. El ADN puede sufrir desnaturalización y renaturalización cuando, por ejemplo, si subimos la temperatura eh, como 80 grados, pues se va a desnaturalizar. Desnaturalizar significa que las dos hebras se van a separar. Y si nosotros cambiamos la temperatura, disminuimos la temperatura, que ya no esté una temperatura tan alta, si todavía queda no se ha desnaturalizado totalmente, estén separadas al 100% las cadenas complementarias, lo que va a pasar es que se van a unir luego, luego. Pero cuando están separadas, van a costar más trabajo en que se encuentren entre ellas y seguramente no se van a unir adecuadamente. Los ácidos nucleicos absorben, ay, es que esto no. Absorben la luz UV a 260 nanómetros y va a haber un efecto eh, hipercrómico al separarse las hebras
y entonces se van a medir, pero aquí ya no lo puse, a una mayor absorbancia y la temperatura en el momento en el que el ADN está desnaturalizado, se le llama TM. Y bueno, aquí podemos ver en algunos de este DNA cómo hay algunos bucles que se estuvo desnaturalizando el DNA por el aumento de la temperatura. Entonces vamos a ver que los nucleótidos y ácidos nucleicos experimentan transformaciones enzimáticas. Estas son muy lentas, pero fisiológicamente significativas. Estas pueden ser alteraciones espontáneas en la estructura covalente del DNA. Estas mutaciones son alteraciones permanentes en la información genética codificada por la molécula, se va a denominar mutación, y hay una correlación entre la acumulación de mutaciones y procesos como que son carcinogénesis y envejecimiento. La desaminación es que cuando varias bases nucleótidas sufren la pérdida espontánea de grupos amino que se encuentran en su anillo aromático. Entonces aquí podemos ver que perdió un grupo amino y esto pues se llama desaminación, ¿no? Cuando pierden un grupo amino las bases. Y, bueno, también va a haber hidrólisis de el grupo NB-glicosil entre la base y la pentosa. Las purinas se pierden más fácil que las pirimidinas y la radiación UV causa dímeros de pirimidinas. Y ahorita vamos a ver un poco de la radiación. Y la radiación iónica también causa daños en el ADN. Ah, y aquí podemos ver la despurinación, que es justo eso que haya una hidrólisis entre el grupo NB-glicosil entre la base y la pentosa. Entonces va a perder eh, su purina y ya no va a ser un nucleótido porque pues perdió su purina. Y bueno, aquí está lo de la luz ultravioleta puede inducir dímeros de pirimidina. Aquí podemos ver que si tenemos una exposición a luz UV, va a haber formación de dímeros, especialmente entre timinas adyacentes, o sea, que se encuentran cerca, y estos dímeros van a distorsionar la hélice de esta forma y bloquean la replicación o transcripción. Entonces, la exposición a UV es por ello mutagénica y está asociada con daño cutáneo y cáncer. Y entonces, yo les quería hablar de, no sé si ustedes son fans o algunas o algunos de ponerse uñas. Y bueno, en mis tiempos nada más era que te pintabas la uña y se caía súper rápido la pintura de las uñas, pero ahora utilizan ciertos polímeros que se vuelven duros cuando se exponen a UV, a lámparas UV. Entonces, yo había justo visto este artículo que salió en Nature Communication como no sé si aquí dice la fecha, no, como en el 2022, que decía que eh, justo exponerte a estos secadores de esmalte UV, o sea, estas lámparas de UV puede dañar el ADN e inducir mutaciones permanentes en los genomas de fibroblastos, embrionarios primarios de ratón o fibroblastos de prepucio humano, queratinocitos, epidérmicos humanos y demás, porque hicieron varios experimentos con esas células. Entonces, yo hasta ahí me quedé y yo de por sí no me pongo uñas, pero pues sí se me hizo muy lógico porque sí sabía, por ejemplo, a mis amigas cuando se las veía y se ponían sus uñas,
pues me decían que les dolía porque les hacían como cierto retiro de cutícula, que ya es un daño, y después las ponían en esas lamparitas de UV para que se solidificaran sus uñas, y entonces al final estaban sus uñas y de la parte alrededor de sus uñas estaban como muy rojas, les dolía y demás, y entonces para mí yo decía, no, es que si eso es daño, ¿no? Daño que te estás poniendo por luz UV y obviamente la luz UV va a ser estos dímeros de que estamos viendo aquí, que son dímeros de timinas, ¿no? Entonces yo así todo eso yo lo pensaba y decía, de por sí no me interesaba y yo decía, no, tampoco me las voy a poner, pero también de ya como investigando un poquito más, sí encontré este artículo, pero también he visto otros artículos que dicen que ahora ya no utilizan esas marcas de lámpara UV clásicas que tenían una gama de onda que iba entre 300 y 410 nanómetros y que sí la secaba más rápido, sino que ahora utilizan unas que son LED, que esa es una longitud de onda mucho más alta y entonces también no, de hecho la LED es la que tarda menos, ¿no? Y tiene una longitud de onda de 375 a 425 nanómetros y el gel se cura más rápido con no, bueno, no sé, creo que sí. Según yo, la LED era más lenta pero más segura y la UV era más rápida. Pero la cosa es eso, que si ustedes van a elegir ponerse uñas, pregunten qué tipo de lámpara están utilizando. Y si pueden, seleccionen la lámpara LED, que tiene menos daño al DNA. Y también lo que decían era que usaran guantes y que también se pusieran protector solar y demás. Entonces, sí les recomiendo mucho eso de que cuando vayan a hacer algo, apliquen ya su método científico y todo lo que han aprendido en las clases, también en su estilo de vida, ¿no? O sea, si ustedes van a meter sus manos a una lámpara UV, se pregunten qué, qué, qué espectro de emisión tiene esta lámpara UV, ¿no? Sí me puede causar un daño o no, porque de por sí, si se dan cuenta, nosotros ya tenemos ciertas mutaciones espontáneas, ¿no? O sea, simplemente por igual por la luz del sol, por otros cosas químicas que consumimos, por ejemplo, algunos conservadores, sí se sabe que a ciertas concentraciones van a máximas que comas mucho de embutidos y demás, van a ser cancerígenas, pero sería peor que no le pongan esas sustancias para conservar el alimento porque podrían crecer bacterias y bacterias peligrosas que si nos dan esas bacterias pues nos morimos, ¿no? O sea, porque no vamos a sobrevivir o igual y sí, igual y no, pero nos va a costar mucho. Entonces, por eso se decide todavía utilizar esos conservadores que aunque se sabe que a ciertas concentraciones máximas se va a hacer tóxico y cancerígeno, se decide seguir utilizándolas porque el beneficio es mayor, ¿no? O sea, vender comida que se conserve más tiempo es un beneficio mayor a que no se le ponga esas sustancias y la comida se eche a perder y se desperdicie, ¿no? Entonces, son concentraciones mínimas, pero que sí, por eso te dicen que no consumas tantos embutidos y demás, porque tienen ese tipo de químicos que van a estar dañándote y generándote alguna mutación. Pero por eso es que les digo que ahora con las cosas que están aprendiendo, se cuestionen varias cosas que hacen en su vida cotidiana y decidan si las van a hacer o no y también si las hacen, que tomen ciertas precauciones. Y yo, esto sí me causa mucha controversia lo de las uñas, porque les digo, yo no me las pongo, pero sí, después sí supe que utilizaban estas lámparas UV y ahora enterándome más, investigando, pues sé que ya hay unas que son LED y que tienen otro tipo de emisión, pero de todos modos, sí, lo más recomendable es que no se hagan tan seguido eh, de ponerse uñas y que también se protejan la piel que está al lado, utilicen todo lo que puedan para protegerse de la luz UV, ¿no?
Y bueno, también hay daños inducidos por químicos y estos pueden ser por agentes desaminantes como el ácido nitroso o nitritos y bisulfitos, que son usados justo eso que les comentaba como conservadores de alimentos, que es mejor, o sea, lo siguen utilizando porque hay un mayor beneficio por utilizarlo que no por no utilizarlo. Hay agentes alquilantes como el dimetilsulfato, la S-adenosilmetionina, entre otros, ¿no? Puede haber daño oxidativo. Esto también yo creo que ya lo han escuchado por los radicales libres, como radicales del hidroxilo, peróxido de hidrógeno, superóxido, entre otros que surgen durante la radiación o durante el metabolismo aeróbico. Y no solo, justo lo de las uñas, también en ese artículo decía, no solo es por la radiación de la UV que está formando estos dímeros de timina, sino que también genera estos radicales libres que también van a generar un daño oxidativo. Entonces también, les digo, es como un tema que hay que investigarlo bien. No me dio mucho tiempo, les digo que yo ya era consciente de este artículo como tal, pero pues no tuve la oportunidad de leerlo, lo estuve checando y los de las lámparas LED igual no tuve tiempo de buscar otros artículos, pero sí es muy interesante de que eh, pues digamos que ya cualquier cosa que ustedes vayan a hacer en su vida cotidiana se pueden preguntar, ¿y esto cómo estará afectando a mis proteínas, a mis lípidos, a mi DNA? ¿No? Entonces, es como una forma nueva de integrar todo lo que aprenden, ¿no? Sin tanto de juzgar si está bien o mal, ¿no? Eh, bueno, el daño oxidativo causa el mayor daño a las células. Las células contienen enzimas para contender contra este daño oxidativo, como la catalasa y el superóxido dismutasa. Digo, sí, nuestro cuerpo ya tiene ciertos mecanismos para lidiar con este daño oxidativo. Pero pues bueno, yo es lo que yo digo, no le voy a aumentar más, ¿no? A mi daño oxidativo para ver si mi catalasa o mi superóxido dismutasa puede contra eso, ¿no? Eh, y también a veces algunas bases son metiladas. No se conoce bien todas las funciones de por qué las bases son metiladas, pero algunas sí se conocen. Por ejemplo, la metilación de algunas citocinas en sitios CPG ayuda a regular la expresión de genes. Y también si nos ponemos a pensar en las bacterias lo que hace es que se metila todo su DNA para decir, este es mi DNA propio y el que no esté metilado no es mío y entonces ese no se replica, ¿no? Que se degrade, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver, aquí yo igual les puse un video que creo que ya lo tengo, pero vamos a ver cómo se hace la síntesis química del ADN. Entonces, este proceso lo desarrolló Govind Khorana en 1970 y posteriormente se fue mejorando en donde se hace la amplificación por PCR, donde podemos amplificar el número de copias de un gen o un segmento de ADN con la reacción en cadena de la polimerasa y va a requerir una cadena templado y los primers para que empiece la eh, amplificación, los DNTPs y una polimerasa, ¿no? Entonces la cosa es que los primers se van a unir a una cadena templado y después va a empezar la polimerasa a unir DNTPs y estos pasos se van a repetir y se va a obtener varias síntesis de DNA. Y bueno, aquí les tengo un video de cómo funciona. Y lo vamos a ver porque solo dura 5 minutos, ¿no? Ah, ¿esto qué es? Mis marcadores.
No se escucha. Tal vez no se compartió el sonido. ¿No se escucha? No. Esperen, esperen. Déjenme quito mis audífonos y me dicen si se escucha. Fue ideada por el ¿Ya bioquímico se Barry escucha? Wills en 1983, lo que le valió Ya el se Nobel escucha. Sí, una década Sí. más tarde. La importancia de esta técnica resta en que mediante una cantidad muy pequeña de moléculas de ADN de interés podemos conseguir millones de copias. Pero, ¿cómo lo hacemos? Los ingredientes básicos para preparar una reacción de PCR son el fragmento de ADN molde que queremos amplificar, desoxirribonucleótido trifosfatos o, dicho de otra forma, las piezas básicas de una molécula de ADN, dos cebadores complementarios a las hebras del ADN molde, ADN polimerasa, una enzima encargada de sintetizar moléculas de ADN a partir de DNTPs. Esta enzima tiene que ser termostable, por eso la más comúnmente usada es la Taq polimerasa. Y finalmente, iones bivalentes como magnesio o manganeso que ayudan al trabajo de la ADN polimerasa. Una vez conocemos los ingredientes básicos, vamos a preparar el cóctel. Una reacción de PCR consta de 25 a 45 ciclos. Cada ciclo consistirá en dos o tres pasos o cambios de temperatura, y en este ejemplo usaremos tres cambios de temperatura por ciclo. Empecemos con el primer ciclo. El paso inicial consiste en la desnaturalización del ADN o, dicho de otra forma, la separación de las dos hebras que lo componen. Este paso suele realizarse a una temperatura de 94 grados centígrados. El siguiente paso es la hibridación, la cual suele suceder a una temperatura más baja. Esta temperatura dependerá de los cebadores, pero suele ser de entre 45 a 68 grados centígrados y suele durar de 15 a 60 segundos. En este paso, los cebadores se unirán a su secuencia complementaria del ADN molde. El paso final del ciclo es la elongación. En este, la ADN polimerasa sintetizará una cadena complementaria al ADN molde utilizando los DNTPs libres. La síntesis tomará como punto de inicio el cebador y trabajará en dirección 5' a 3'. La temperatura de este paso dependerá de la ADN polimerasa utilizada. En el caso de la Taq polimerasa necesitaremos temperaturas de aproximadamente 68 grados centígrados. Los pasos de desnaturalización, hibridación y elongación constituyen un ciclo. Después del último ciclo y para asegurarnos que todo el ADN ha sido amplificado, se realizará una elongación final que dura entre 5 y 15 minutos. Una vez finalizada la reacción, esta puede conservarse por un tiempo indefinido a 4 grados. Una vez conocemos cómo funciona la PCR, hablemos de sus aplicaciones. Esta técnica se usa rutinariamente en distintas áreas como en investigación, en medicina con fines diagnósticos, en paleontología y en ciencias forenses. Para ilustrarlo mejor, veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos estudiar la presencia de un virus en una muestra humana. Si conocemos el genoma del virus, lo primero que debemos hacer es buscar una región que sea específica de este y que no encontremos en el genoma humano. Una vez tenemos esa región, diseñaremos distintos cebadores para poder amplificarla. En el caso que la persona esté infectada por el virus, mediante una PCR podemos amplificar y detectar la región del ADN viral previamente seleccionada. Mientras que, si esa persona no se encuentra infectada, a falta de un ADN molde, no habrá amplificación de material genético y tampoco será detectable. Aunque en este vídeo hemos cubierto los conceptos básicos de la PCR, existen decenas de variaciones de esta técnica. Podemos hacer pequeñas modificaciones en el protocolo básico, o bien cambiar algunos componentes como la polimerasa usada o la concentración de iones. Incluso es posible añadir pasos antes o después de la reacción de PCR, como por ejemplo en caso de trabajar con ARN en vez de con ADN. Como hemos visto, la PCR es una técnica increíblemente versátil y con infinidad de aplicaciones en distintos campos. Ujú. Bueno, ese fue el videíto. Déjenme conecto otra vez esto porque no sé si se va a estar grabando bien. Ok, ahora ¿me vuelven a escuchar o no? Sí, Sí, ay, bueno. Entonces, bueno, ya vimos ahí cómo funciona lo de la PCR. También la PCR se volvió muy famosa en la pandemia porque te decían justo eso, que te fueras a hacer una prueba de PCR para ver si tenías COVID.
Y pues bueno, ya vieron por qué. Si hay presencia del DNA, pues va a haber este DNA viral, pues va a haber síntesis de ese DNA y si no hay, pues no se va a poder sintetizar, ¿no? Entonces era si estaba presente o no y por eso es que se mandaban a hacer además las pruebas de PCR. Bueno, ese nada más es como un chisme, pero, o sea, sí pasó que en la pandemia a los científicos se les convocó a los que supieran hacer QPCRs para que fueran a hacer pruebas de QPCRs a distintos hospitales para ayudar a la detección de COVID. Pero bueno, esto era como un voluntariado. No te iban a pagar nada, no ibas a ser contratado, simplemente ibas a ir porque tú sabías hacer PCR, ya que, pues sí, en los hospitales y demás no estaban acostumbrados a estas técnicas que mayormente se utilizan en biología molecular. Y obviamente, pues sí, digamos que sí fue como algo muy feo para la comunidad científica, ya que sí se contrataron médicos y enfermeras, también fue personal insuficiente el que se contrató, pero aún así sí se contrataron más médicos y enfermeras, hasta se construyeron hospitales, COVID y demás, pero no se contrataron científicos, simplemente se nos mandó convocatoria a que fuéramos voluntariamente a hacer estas técnicas sin ningún sueldo ni nada. Eso es esa cuestión nada más de chisme. Y bueno, y también vamos a ver, aquí igual tengo otro video, déjenme y lo pongo porque este sí no lo había puesto, que es el de el método de Sanger. Mm, Bueno, es comercial. Secuenciación por método de Sanger. Para ilustrar esta metodología, imaginemos una secuencia de DNA de interés. A esta secuencia la colocaremos en una fuente de calor para poder desnaturalizarla. Si le otorgamos dirección a las hebras, tendremos una cadena codificante con nuestra secuencia de interés y una cadena molde o complementaria. Quedémonos de momento con la hebra complementaria. Para esta cadena, diseñaremos un primer específico. Naturalmente, haremos una reacción de polimerización usando una DNA polimerasa y DNTPs, entre otras cosas. Los DNTPs para esta metodología deberán presentar dos características importantes. La primera es que usaremos una variante de estas moléculas usando fósforo 32 u otro isótopo con radioactividad. Esto nos ayudará para la visualización en un gel. La segunda, y más importante para la secuenciación Sanger, es el uso de otra variante de molécula conocida como dipeoxinucleótido. Como podrán observar, esta molécula tiene un hidrógeno en vez de un grupo OH en el carbono 3 de la ribosa. Tomemos una cadena complementaria y empecemos con la polimerización. La DNA polimerasa empezará a tomar DNTPs del medio para ir haciendo una nueva hebra de DNA hasta que se encuentra con un dipeoxinucleótido. Tras colocarlo en la cadena, la polimerasa se detendrá y liberará la cadena. Si usamos un dideoxinucleótido de adenina en una concentración muy baja, en contraste con los DNTPs, podemos esperar que la polimerasa se detenga en 4 diferentes lugares de esta cadena. Esto formaría 4 hebras de diferentes tamaños. Suponiendo que esta sea la región subsecuente de unión al primer, podemos nombrar arbitrariamente a estos amplicones por el número de pares de bases que tienen. Esto podemos realizarlo con diferentes dideoxinucleótidos de todas las bases nitrogenadas del DNA. Ahora, ¿qué tal si realicemos 4 reacciones por separado, cada una con un diferente tipo de dideoxinucleótido? Dado que todos los amplicones difieren en tamaño,
Podemos usar un sistema de electroforesis en un gel de poliacrilamida para separar las cadenas por su peso molecular. La actividad de los isótopos nos dejará visualizar los resultados en una película de nitrocelulosa. Si esperamos que los fragmentos con menor número de pares de bases corran más rápido, podemos realizar nuestro conteo de abajo a arriba. Y como los dideoxinucleótidos eran complementarios a la cadena molde, este orden deberá otorgarnos la secuencia de la cadena codificante. Puedes comprobar la complementariedad de esta última con la de la cadena usada. A través del tiempo, esta metodología se ha logrado mejorar y automatizar. ¿Qué tal si ahora usamos un juego de dideoxinucleótidos marcados con fluorocromos que se lean a diferentes longitudes de onda? De esta manera, podemos hacer una sola reacción. Y en vez de hacer geles de poliacrilamida, que para estos fines son enormes y laboriosos, mejor utilizamos un sistema de electroforesis capilar. Para la lectura de los fragmentos generados, podemos usar una fuente de luz que excite los fluorocromos y un detector que los lea. Esperaríamos que, a través del tiempo, los diferentes amplicones se separen por tamaños. Conforme estos vayan pasando por el detector, se irán generando picos dependiendo del fluorocromo, o en otras palabras, dependiendo del dideoxinucleótido presente. El orden conforme se vayan generando los picos indicará la secuencia del DNA que se está evaluando. Estos sistemas de secuenciación pueden hacerse más robustos dependiendo del número de capilares usados. Pueden ir desde 1, 4, 12, 48 y hasta 96 capilares en un solo secuenciador. Sabes que verán tu edad en el currículo. Yo qué sé, Lo sé. comercial. A ver, bueno, ya esos eran los métodos que estamos viendo. Ya casi terminamos, nos faltan unas 9 diapositivas, pero que se van a ir súper rápido. Déjenme igual conecto los audífonos otra vez. Y bueno, la... Listo, ya me escuchan, ¿verdad? La secuenciación de Sanger lo que hacía era poner estos dideoxinucleótidos que como no tenían no se podía seguir con ya no se podían agregar más. Cuando se agregaba este dideoxinucleótido, se paraba la reacción, entonces ya no se podían agregar más nucleótidos y se paraban, ¿no? Entonces así van teniendo estos segmentos o pequeños eh, síntesis de DNA dependiendo hasta en qué momento al azar metió este dideóxido nucleótido. Entonces, eh, se iban obteniendo fragmentos de distintos tamaños y que justo como decía el video, que cuando lo hacíamos con adenina, citosina, guanina y timina, nosotros íbamos a obtener distintos fragmentos de distintos tamaños y si los corríamos en un gel, pues el más grande no iba a correr tanto en comparación del más pequeño y demás, ¿no? Entonces así nosotros podíamos hacer la lectura de 5' 3' de nuestro fragmento, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que primero tenemos una guanina, ¿no? Entonces va a ser la primera, va a empezar con la primera base, va a ser guanina. Luego, la siguiente línea que aparece es la adenina. Entonces va a ser la siguiente base es adenina. Luego aquí sería la otra, sería timina, luego la otra timina y así vas leyendo tu fragmento que se secuenció. Pero se imaginan si queríamos ver el DNA de una bacteria que era, no sé, de tantas kilobases, eran hacer geles enormes y estar haciendo esta lectura de este gel, ¿no? Y escribiéndolo. Pero entonces se automatizó poniéndole
fluorocromos que daban cierta señal y pasándolo a través de una cromatografía y un láser detector, y ya esto era a través de una computadora que podías saber, dependiendo de qué fluorescencia se estaba emitiendo, eh, cuál era la base que estaba pasando por el lector. Y entonces ya podías tener tu cadena y hasta esto, todo esto lo hace la computadora, ¿no? Y entonces para esto se utilizó el proyecto del genoma humano para secuenciar el genoma humano. Tardaron una década, de 1990 a 2003. Intervinieron muchísimos laboratorios. Ya a partir de eso se han hecho un montón de cosas que nos puede servir, por ejemplo, para ciencias forenses. Se puede utilizar la genotipificación de ADN, que es la perfilación de ADN para identificar una persona en una escena del crimen. Y aquí lo que se hace es que se basa en la presencia de polimorfismos, o sea, ciertas mutaciones en ciertos segmentos del DNA, específicamente en la longitud de las secuencias cortas repetidas, las STRs, y se hace bien. La tasa de error es 1 en 10 a la 18, y se empezó a aplicar en 1995 y en 1998 en Estados Unidos. Y esta prueba ha ayudado en pruebas de paternidad a exonerar a a convictos que estaban en la cárcel, porque ya no es necesario que se secuencie todo el DNA, porque antes obtenían muy poca muestra biológica, digamos, decían, ay, esto no va a servir para hacer el DNA o para hacer una prueba, y entonces ahora lo que hacen es simplemente, eh, bueno, no simplemente, pero lo que hacen es secuenciar estas secuencias cortas repetidas de STR, y que ya saben que son muy específicas para los individuos, y si estos individuos, algún familiar o algo así, está en una base de datos, que justo ya se puso muy de moda esto de ver tu ancestría, que mandas una muestra para ver de qué parte del mundo eres y demás. Toda esa información tienen acceso las compañías y también el gobierno, ¿no? Entonces les sirve como base de datos. Ay, bueno, y estos algunos son algunos locus que son utilizados justo para estas pruebas, que les digo que son muy específicos, y pues es una base de datos, ¿no? Y bueno, esto igual es para tecnologías de secuenciación avanzan rápidamente. Un genoma humano ahora completo puede ser secuenciado en un día, un genoma bacteriano en horas, y el método de pirosecuenciación 454 detecta la adición de nucleótidos por luz gracias a la presencia de luciferasa y luciferina en el medio. Y esto hace que vamos a tener, en vez de tener una cromatografía, lo que vamos a tener son varias imágenes, y estas imágenes, conforme de cierta señal a través de análisis de imágenes, vas a saber cuál es la base que se está añadiendo. Entonces ahora ya a nivel computacional es mucho más fácil de analizar. Esto también es con el método de Illumina, que igual hace justo estos nucleótidos que tienen cierta fluorescencia, y que se toman imágenes conforme se van uniendo los nucleótidos, y entonces vas a poder saber la secuencia. Y ahora esto se puede hacer en una celda de flujo que puede tener este tamaño, y cada esta celda de flujo puede tener una muestra. Entonces en esta celda se pueden correr varias muestras, y vamos a poder tener al final una figura como esta, pero que todo eso lo va a analizar el programa, y a nosotros nos va a dar un archivo de datos que ya vamos a poder tener toda nuestra secuencia, nuestro genoma secuenciado. Ujú. El número de veces que un nucleótido es secuenciado es la profundidad de la secuenciación o la cobertura, y la presencia de varios fragmentos que se traslapan van a permitir que se genere el ensamblaje eh, de secuencias más largas y continuas. Entonces, al final lo que hacen estos programas es que tenemos varios segmentos que están de esta forma, que digamos son pequeños fragmentos que van a ser complementarios entre ellos, y van a poder unirse justo con métodos bioinformáticos para poder ensamblar el genoma.
Otras funciones de los nucleótidos es que los nucleótidos van a poder ser transportadores de energía, cofactores de enzimas y mensajeros químicos. Lo de transportadores de energía pueden funcionar como moneda energética en reacciones, que todos conocemos el ATP, ya que los nucleósidos pueden agregar varios fosfatos. En este caso estamos viendo a los nucleósidos trifosfatos, que especialmente es el ATP, que son las monedas energéticas del metabolismo, y la hidrólisis del enlace fosfoanhídrido libera energía libre que puede acoplarse a las reacciones endógenas. La liberación de estos fosfatos va a generar cierta energía. Por aquí tenía. Entonces, cuando se vayan em, liberando, van a generar esta hidrólisis. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, cuando hay un fosfato, nada más va a ser monofosfato, ¿no? Cuando hay dos, va a ser difosfato. Y cuando hay tres, va a ser trifosfato. Entonces, la liberación de este enlace éster, cuando se libera este primer fosfato, solo va a ser de 14 kilojoules por mol, mientras que cada uno de los enlaces anhídrido, que serían estos que están más afuera, va a ser de 30 kilojoules por mol. Y aquí vamos a poder ver varios abreviaciones de las bases, la adenina, guanina, citosina, uracilo, con cierta cantidad de fosfatos. Por ejemplo, si son monofosfatos va a ser AMP, si son difosfatos va a ser una D, ADP, y si es trifosfato, la adenina va a ser ATP, ¿no? Adenina trifosfato. Y aquí igual para la guanina con un fosfato va a ser GMP, guanina monofosfato y así, ¿no? Y también aquí lo vemos en los ribonucleósidos y los deoxorribonucleótidos, ¿no? Y los nucleótidos de adenina también pueden ser, como vimos aquí, van a poder ser, además de transportadores de energía, cofactores de enzimas. Y muchos cofactores de enzima tienen adenosina eh, en su estructura, y aunque no se conoce bien cómo funciona este cofactor, lo que sí se sabe es que si a este se le quita a la enzima, ya no funciona bien la enzima, ¿no? Entonces, más o menos, pues podemos imaginar que como es un cofactor, esta adenosina, pues tal vez sí da, por sus grupos fosfatos, y da cierta energía o permite que se una mayormente el ligando a la enzima, ¿no? Y muchas enzimas tienen el dominio pliegue de unión a nucleótido, que usan a partir de unir ATP u otros cofactores de adenosina. Entonces, bueno, no tienen mucha relación estructural entre ellos, aparte de que están presentes ahí la adenosina o el ATP, no participan en su función primaria, pero si se eliminan suelen ser una drástica reducción de su actividad, y aunque no se ha estudiado su papel, de seguro tiene que ver justo con lo que les decía, con la energía de unión entre enzima y sustrato o cofactor que interviene en la catálisis en la estabilización de la enzima sustrato. Y bueno, aquí podemos ver a la... eh, bueno, vamos a ver ya entonces, bueno, esas son algunas coenzimas, que aquí está unido el 3' fosfato adenosin difosfato. Aquí también funciona como cofactor el NAT y el FAT. Y vamos a ver que algunos nucleótidos son moléculas regulatorias, y ya lo vimos en la parte de que el nucleótido puede estar como segundo mensajero. Bueno, lo vimos al principio. Y entonces los nucleótidos son segundos mensajeros en la señalización celular,
Un ejemplo es el AMP cíclico. Y por ejemplo, es que cuando la célula responde a su entorno exterior, como que capta señales hormonales o de otro tipo, la interacción entre estas señales químicas extracelulares se le llama primeros mensajeros. Y estos mayormente pues tienen un receptor en la superficie de la célula. Y esto suele promover que pase algo dentro de la célula. Y dentro de la célula se da la producción de esto que se le llama segundos mensajeros. Y a su vez van a causar cambios adaptativos dentro de la célula para que la célula responda a su entorno. Entonces a esto se le llama segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros puede ser la adenosina 3'5' monofosfato cíclico, que es el AMP cíclico, que se forma a partir del ATP. Y este eh, ATP se forma por la adenilasa ciclasa, que es una enzima que se encuentra cerca de la membrana, y esto tiene funciones reguladoras prácticamente todas las células que no pertenezcan al reino vegetal. Entonces, va a tener una función de segundos mensajeros. La otra es el nucleótido PPGPP, que se produce en las bacterias como respuesta a la disminución de la síntesis proteica provocada porque en su medio ya no hay aminoácidos. Entonces, este nucleótido que se llama PPGP, este nucleótido va a inhibir la síntesis de las moléculas de RNA y tRNA necesarias para la síntesis proteica, evitando así la producción de ácidos nucleicos. Entonces, también los ácidos nucleicos van a poder ser moléculas regulatorias. Para nosotros que somos eucariotas, vamos a poder ver su función como segundos mensajeros. Y por ejemplo, para las bacterias lo vamos a poder ver con la PPGPP, que que va a hacer que cuando en su medio haya una carencia de aminoácidos, va a frenar la síntesis de RNA ribosomal y el tRNA, pues justo para que no se sinteticen proteínas porque no hay aminoácidos, ¿no? Entonces es una forma de parar la síntesis de aminoácidos, o sea, está regulando eh, la síntesis de proteínas. Entonces, esa es una función extra que pueden tener los ácidos nucleótidos, los nucleótidos. Y pues bueno, ya terminamos por el día de hoy y la siguiente vamos a ver algunas técnicas justo para estudiar los ácidos nucleicos.